Mis hermanos, disculpen si concentro un poco esta reflexión en lo que nos reúne. Me refiero al aniversario de Acción Católica. 91 años, el año pasado, los 90, no se pudo celebrar como hoy lo estamos haciendo. Dios sabe por qué, quizá para dilatar nuestro deseo. Y se aplica aquí ese salmo. Me gusta citarlo mucho porque para estas oportunidades parece haber sido escrito. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Y la sabiduría significa el darse cuenta de qué cosa es importante. En la Evangelii Gaudium, y esto se aplica a un cumpleaños y a todos los que forman parte de Acción Católica, en la Evangelii Gaudium el Papa lo aplica a otros temas, a la paz social, pero también puede ser ayuda para la lectura de la propia vida espiritual y de todas las comunidades. Conocer qué es lo superior, el tiempo es superior al espacio. Conocer qué es lo que prevalece, la unidad prevalece sobre el conflicto. Reconocer qué es lo importante, es más importante la realidad que la idea, la realidad en sí que lo que nosotros podemos pensar de esa realidad. Y finalmente, de nuevo usa la palabra lo superior, el todo es superior a la parte. Y todo esto podría confluirse en una expresión, vivir la alegría de evangelizar. Y cuando se cumple años, es un acto religioso lo que estamos haciendo, es un acto religioso. Y los autores más conocidos hablan de religión como, por ejemplo, un Cicerón, pagano pero creyente en los dioses. Religión viene de releer. Hoy es un día importante para releer la propia historia en la Acción Católica o como cristiano y la de Acción Católica como movimiento eclesial. Lactancio, un laico, llamado el Cicerón cristiano, dirá que religión viene de religar. Es hora y es momento de volver a unir aquellas cosas que con el tiempo se van soltando. Como ese paisano que cada tanto, si está yendo de arreo largo, se baja y ajusta la cincha para que no se le dé vuelta el mimo y se quede abajo de la panza. San Agustín dice que religión viene de reelegir y cuando se cumplen años hay que volver a elegir y encontrar más razones para reelegir el camino que hemos emprendido. Hoy, si conversáramos con Jesús y recogiéramos algunos momentos en los que Jesús inicia un diálogo con sus apóstoles, con sus amigos, podríamos aplicar esta frase tan sencilla. Las cosas más profundas del Evangelio empiezan con frases muy sencillas. Con la samaritana, dame de beber. Y comienza el diálogo más profundo de todo el Evangelio. Jesús le pregunta a sus apóstoles, después de haber curado un endemoniado epiléptico, sobre qué estaban discutiendo en el camino. Hoy es un día para preguntarnos, ¿de qué discuten? Claro, no se animaban a decírselo, discutían quién era el más grande, quién era el más importante de ellos. Luego, caminando hacia la cruz, después de que había anunciado por segunda vez que iba a ser crucificado, les pregunta de qué hablaban en el camino. Y finalmente, lo veremos dentro de poco tiempo, ya en la Pascua, a los discípulos de Maús, es decir, después de la cruz, la resurrección, de vuelta les preguntará qué comentaban por el camino. Y ellos hablaban del sufrimiento, de la muerte, del sepulcro, de las mujeres que habían hecho esto, aquello, pero él está bien muerto. San Agustín, entre tantas cosas bellas que nos dice lo siguiente: toda la vida del cristiano es un santo deseo. Y Dios ensancha el deseo con el deseo. ¿Cómo es esto? Sí, el desear hace que se ensanche el deseo.
El desear vernos después de la pandemia, el desear la paz en medio de estos conflictos, hace que se ensanche y se dilate ese deseo de paz. Y ensanchando el deseo, hace que el alma se ensanche y se haga más capaz de recibir los dones de Dios. Esa es nuestra vida, ejercitarnos en el deseo. Y este santo deseo está en proporción directa de nuestro deshacimiento de caprichos o deseos con minúscula, lo que el Papa habla de mundanización, de quedarnos en una lectura meramente horizontal de las cosas. Fíjense que Santo Tomás de Aquino dirá que el término del camino de la vida es la satisfacción del deseo humano. Conocer la verdad, esto es específico del ser humano, ser espiritual, y la prolongación de la existencia, que es algo común con todos los seres, vegetales, animales. Hoy, soplando las velas, podríamos animarnos a pedir 3 deseos. Es lo que se suele usar. Uno cierra los ojos, capaz que ya lo tiene claro antes de la torta, y lo pide. Pedí 3 deseos. En la primera lectura de hoy, lo que ocurrió con el pueblo que está siendo acompañado en las buenas y en las malas, es que han perdido la paciencia. No se han afirmado en ese deseo de libertad. Y cuando se pierde la paciencia, uno tiene las añoranzas de la cebolla de Egipto, de la comidita que les daban como esclavos, y se olvidaron de que eran esclavos y que iban en camino a la libertad. Incluso cuando perdemos la paciencia, nos olvidamos cuál es el Dios que dilata nuestro deseo y hablamos mal contra Dios y contra sus enviados, mediadores. Saben, por ejemplo, ahora cuando uno lee los diarios y los periodistas, algunos por supuesto, las periodistas, ¿saben quién es el verdadero culpable de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Saben quién es? El Papa. Lean los portales y se ve que hay líneas transversales de poderosos intereses de manera de desviar la atención del conflicto y de que mucha gente está ganando por este conflicto. Por ejemplo, los que fabrican y venden armas. En lugar de que las potencias dialoguen y lleven a un diálogo profundo, se deshacen del tema con dinero para las armas, como si eso solucionara. Pero no me detengo en eso. Y finalmente, no nos sentimos satisfechos. Siempre la culpa la tiene alguien, otro. Y aquí aparece ese símbolo tan extraño de la serpiente de bronce. A quienes habían sido mordidos por la serpiente, mirar solo la serpiente de bronce sanaba. Recuerden que en el diálogo con Nicodemo, Jesús utilizará, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, será elevado el Hijo del Hombre. No es una serpiente, sino Cristo, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre, es el que nos sana con mirarlo. Jesús es el castigo que Él asume, es en la cruz la misericordia que Él ofrece. Y frente a la cruz podríamos ensayar esos 3 deseos para Acción de Católica y para todos nosotros. Los 3 forman como una trenza que hace que sea irrompible ese permanecer en Dios, para que Dios permanezca en nuestro corazón. Primero, la constancia, que significa estar, justamente permanecer, justamente sostener un estilo determinado de vida. En latín viene de stare, estar juntos, constare. Dentro de poco, el Viernes Santo, sobre todo en la versión, sí, Viernes Santo, digo bien, la Pasión de Juan, leeremos y escucharemos. Es el único que tiene razón. Ustedes quisieran gritar, cortala, pero él lo dice porque es un niño y lo dice lo que siente.
Leeremos aquello en latín, lo recordamos los que no cumplimos 91, pero más de 60, Stabat Mater. Estaba la madre doliente junto a la cruz. Y el estar significa cómo, y no es un ejemplo al caso, la madre está con su hijo. Llora, berrea, grita, está, no lo abandona. Incluso leímos hace poco, ¿puede una madre olvidarse del fruto de su criatura? Aunque tu madre se olvidase de ti, yo, Dios, a Israel, jamás te olvidaré. Estar. Segundo deseo es la perseverancia. Viene de la palabra severus. Nosotros no soportamos que nos digan algo con firmeza. Ay, qué severo. Pero severo significa firme, el que se mantiene, el que insiste en algo bueno. Y el tercero es la paciencia. La paciencia que significa al mismo tiempo pasión por Dios y por los hombres. Hay de alguien de la Acción Católica, hay de alguien, hijo o hija de la Iglesia, que no tenga pasión por Dios y por sus hermanos. Y también pasión significa lo que celebraremos en pocos días. Ya el domingo es domingo de pasión o de ramos. El saber padecer, soportar las dificultades. Estamos viviendo un camino sinodal, todos juntos. Y es bueno celebrar todos juntos esto. Y quisiera desplegar esos tres deseos también con las palabras que abrazan este camino sinodal. La cruz en el escudo, y lo decía hace 3 años, la última vez que nos juntamos aquí para celebrar este mismo día, el 5 de abril, en el 19, el nuevo escudo, que es el antiguo utilizado, la cruz parece romper el recortado escudo tradicional. Alguno tradicional dirá, ya me rompieron el escudo. Uno, mirando el proceso evangelizador de la Iglesia, quiere explicar que la cruz, el Evangelio, está destinado a ir a las periferias, afuera. Vayan y evangelicen a todo el mundo, no vayan a pescar en la propia pecera. Puede ser que muchos movimientos se han quedado pescando en la propia pecera. ¿Y vos de cuál sos? De Apolo, de Pedro, de Cefas, y eso a Pablo lo ponía muy nervioso, a Pablo de Tarso, no a Pablo Lobos. La primera palabra es la comunión. Fíjense que este texto que escuchamos hoy de Juan, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, aparece 3 veces. Hace poco escribí una carta citando estas 3 frases del Evangelio. De paso les doy la curiosidad si la quieren leer. Si no sirve para doblar, y si la cama está así, le ponen abajo la pata, la cama queda quieta. También. Dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La Acción Católica, en esa cruz que rompe el límite de pescar en la propia pecera, redescubre el ser mismo de la Iglesia, sin perder tiempo en hermenéuticas de quién fue nuestro fundador y qué cosa dijo y qué cosa no dijo. Muchos movimientos se quedan dando vueltas sobre la frase del fundador, de la fundadora, y parecen más hermeneutas de esos fundadores o fundadoras que del Evangelio de Jesucristo. El patrimonio de la Acción Católica es en medio de la Iglesia la comunión. La segunda palabra sería la participación. No estamos solo juntos para estar juntos, sino para comunicar a los demás esto que hemos recibido. En la frase del Evangelio de hoy, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, yo hago siempre lo que le agrada. Es un lema para la Acción Católica y para todo hijo de la Iglesia. Desde entonces, dice el Evangelio, muchos creyeron en Él.
Es decir, nosotros hacemos partícipes a todos de esta buena noticia. Decir, entonces sabrán que yo soy, es comprender que Jesús se reconoce como Hijo de Dios, ese Dios que en el Éxodo le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y ustedes se acordarán en el Evangelio de Juan, aquí y allá, muchas veces que Jesús dice yo soy. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. No. ¿Yo soy qué? Pan de vida por acá, el buen pastor por aquí, la puerta por allá. Camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Lo que pasa es que el coro de atrás no me permite oír. Camino, verdad y vida. Yo soy el maestro, y tienen razón cuando me llaman así. La luz del mundo. La resurrección. Y finalmente, que es cuando quieren tirarle piedras, les aseguro que antes que Abraham fuese, yo soy. Se está haciendo Dios. Y la tercera palabra es la misión. A las puertas del inicio de la pasión, capítulo 12 de Juan, antes del libro de la hora, capítulo 13, la última cena, el lavatorio de los pies, Jesús dice, ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, el diablo, será arrojado fuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Eso no es proselitismo, sino atracción de la vida cristiana a todos los que no comprenden el Evangelio. No lo comprenden porque no ven una interpretación del Evangelio en nuestra propia vida. Jesús decía esto para indicar el modo en que iba a morir. Y si dice yo soy la luz del mundo, significa que esta verdad del Evangelio está para difundirse. No es un escaparate la Acción Católica de elegidos, un club de preseleccionados, sino un misterio de participación. Queridos amigos, lo que nosotros predicamos es Cristo crucificado, dirá San Pablo, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Sépanlo, esto es escándalo y locura. El año pasado y el año próximo son años de elecciones, de mitad de término, renovación de las cámaras, presidenciales, paso, todo lo que quieran. Y diría que como Acción Católica y en la Iglesia debemos aprestarnos también a elegir bien. No me refiero a quién vas a votar. Elegir significa optar. Es necesario tomar opciones y elecciones personales y comunitarias eclesiales, y no me refiero a qué boleta tenés que poner. Pero Acción Católica Argentina, ACA, no es una ONG. Y no quiero burlarme de aquellas siglas que comparte Acción Católica Argentina, pero sabemos que Acción Católica Argentina no es Automóvil Club Argentino. Es decir, cómo nos movemos, cómo ir seguros por la ruta. Tampoco es Academia de Ciencias Aeronáuticas, lo busqué para saber cómo volar de aquí, cómo escapar. Ni tampoco arteria cerebral anterior para alcanzar la salud y mantener el corazón tranquilo. Yo quiero estar tranquilo. Ni mucho menos, perdón, Lucía, Asociación de Cooperativas Argentinas, para saber organizarnos mejor y cooperar. Ni finalmente la encontré por ahí perdida, Asociación de Cooperativas Agrícolas, en la Ruta 51 en un enorme cartel. No sé quién es, pero ahí están. Para asegurar réditos en el agro. No. Esto nos exige, y ya aterrizamos, elegir como Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es una elección de fe. Esperar como Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y amar como Pedro, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. La segunda lección es la de la samaritana. Jesús le había dicho, si conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, vos le habrías pedido
un agua que salta hasta la vida eterna, es la gracia. La amistad que transforma, santifica, salva, da la vida. ¿No dice Pablo, por la gracia de Cristo, soy lo que soy? En la cruz no solo está clavado Cristo, sino nuestra deuda. En Adán todos mueren, dice San Pablo. En Cristo somos todos llamados de nuevo a la vida. La tercera elección es la elección de Cristo mismo. ¿Cuál? La Iglesia. Cristo ha elegido la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la Iglesia. La Iglesia es asamblea, es convocación. Pablo dirá, mi mayor preocupación son todas las iglesias. Pedro dirá, somos piedras vivas de la Iglesia. Somos templo del Espíritu Santo, dirá Pablo de Tarso. Mi gran problema y nuestro gran problema cuando empezamos a distinguir y a querer separar Iglesia de Jesús, porque lo hacemos, no, yo creo en Jesús, pero no en los curas. Yo tampoco creo en los curas, les voy a avisar, menos en los obispos. No están en el credo, creo en los obispos que son santos, pero creo en las mediaciones que Dios ha elegido, Pedro, Pablo, la asamblea, la Iglesia. Pero el problema nuestro es que personalizamos los problemas institucionales, entonces tiramos alguna de las dos cosas, o las personas o las instituciones. O institucionalizamos los problemas personales y tenemos esa crisis de elegir Jesús, pero la institución no. Y la última elección es la de Isaías, la paz. Cristo es nuestra paz. En Isaías leemos aquello tan bello del capítulo 2, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará más las manos pueblo contra pueblo, ni nación contra nación. El domingo escuchamos el Evangelio de la adúltera. Se repite a nivel mundial, los acusadores y los que defienden la vida de esta mujer. De lo contrario, les decía que terminaba y no les mentí, si sacamos de lado esas elecciones y vivimos una vida light, aunque pongamos cruces en el pecho y escuditos en donde sea, en la oreja o donde sea, vamos a quedarnos con un Dios sin Cristo, porque nos repugna la cruz. Un Cristo sin humanidad y sin el don de la gracia, que es la amistad de Dios. Una gracia sin iglesia, pura energía y lo que yo siento. Yo hago lo que siento y yo me siento cuando lo hago. Y una iglesia que no puede ni debe proclamar la paz, porque está para otra cosa. Una adoración sin intercesión por el pueblo santo de Dios. O una intercesión por el pueblo santo de Dios acompañándolo en sus dramas sin adoración. Es decir, una iglesia encerrada en la sacristía o una iglesia que sea puramente en la calle, pero que no anuncie la fe. Feliz cumpleaños. Disculpen lo largo, pero 91 años. Merecía casi 91 minutos. Menos de la mitad.